Quiero hablar sobre la vida de Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Génesis 9:22 nos recuerda la historia y nos pone en el contexto en lo que hoy vamos a estar hablando. Dice, y voy a leerlo todo en la Nueva Versión Internacional, dice, versículo 22, Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. En el día de hoy, en el tiempo en el que estamos, en los tiempos que vivimos, un error mínimo que alguien pueda cometer se vuelve viral en cuestión de segundos. Puede alguien haber hecho cosas extraordinarias durante toda su vida, pero es suficiente un simple error para que se viralice y por medio de las redes sociales se multiplique o se amplifique este error y de alguna forma eso afecta a esa persona. Pero el mayor peligro para cualquiera no es fallar afuera. El mayor peligro es fallar adentro de nuestra propia casa y aún perder el respeto dentro de nuestro propio hogar. Pero lo más paradójico de esto es que afuera nos cuidamos tanto. Por eso estamos más vulnerables dentro de las cuatro paredes. Por eso quizás preguntando, ¿qué sucede cuando el héroe de la historia, el padre, la madre, ese líder, ese hermano, esa hermana, el pastor o alguien, el héroe de la historia, qué pasa cuando comete un error humillante en privado? Este hombre del que estamos hablando es Noé, que sobrevivió al diluvio. La Biblia dice que era un hombre recto, un hombre que tenía temor de Dios, era un hombre que gozaba del favor de Dios. Dice la Biblia que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dice la Biblia que Noé caminó con Dios. Pero luego del diluvio, Noé bajó la guardia y después de tanto éxito, Noé planta una viña y un día, y es la primera vez que se registra el plantar una viña o plantar uvas, y un día él se emocionó con el jugo de uva y dijo, bueno, esto está medio interesante. Y dice la Biblia que bebió más de la cuenta, y esa borrachera lo llevó a él mismo quedar vulnerable y desnudo dentro de su carpa, dentro de su tienda. El gran líder, ese hombre que caminaba con Dios, bajó un poco la guardia y quedó vulnerable. Ahora él está indefenso. Ahora, el problema es que el futuro de la familia, escúcheme esto, no se decidió en el arca. Lo voy a decir una vez más, y esto es importante que lo entienda. El destino de las generaciones siguientes no se decidió en el arca. El destino de las siguientes generaciones se decidió por medio del error de Noé. ¿Cómo ellos reaccionaron frente a ese error, frente a esa crisis, frente a esa circunstancia? Y eso es lo que marcó el destino de estos tres hijos de Noé.
Y aquí descubrimos nosotros la gran lección. Lo que haces cuando ves fallar a alguien de tu autoridad, a alguien cerca tuyo, a alguien alrededor tuyo, ¿qué haces con esas fallas? Es lo que haces allí lo que va a definir tu propio destino. Por eso quisiera en esta hora compartirte en estos cuantos minutos y hablarte sobre cubre la falta y salva el futuro de tu casa. Cubre la falta. Y quiero entrar en contexto y en materia, porque el versículo 20 dice: Noé se dedicó a cultivar la tierra. Puede leerlo conmigo. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Ese término del Noé justo que habíamos leído en Génesis 6:9, ahora ya no se habla del Noé justo, sino que en el original, el versículo 20 dice, Noé en el original dice hombre de la tierra. Diga conmigo, hombre de la tierra. Diga una vez más, hombre de la tierra. Se cambia ese calificativo de Noé justo en el capítulo 6. Ahora en el capítulo 9 se dice ya no Noé justo, sino Noé hombre de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Que este hombre volvió a su esencia básica y terrenal después del trauma del diluvio. Pero luego dice la Biblia que se bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo. En el original dice esta palabra, quedó descubierto, estaba descubierto. Y esto es reflexivo porque esto no significa que alguien vino y le quitó la ropa. Significa que él mismo se quitó la ropa. Y la desnudez aquí implica, por eso, de alguna manera, si nosotros podemos entenderlo, implica despojarse de su propio manto de autoridad. Mire, la tienda, la carpa donde ellos vivían, era un lugar de privacidad absoluta, de intimidad absoluta. Ese lugar no entraba cualquiera, era un lugar privado solo para la familia. Noé no fue a exhibirse en la plaza, hermano. Noé no fue a mostrarse por allí sus vergüenzas al todo el público. No. Su falta fue una falta privada. Fue una falta en las cuatro paredes. ¿Sabe? Y tengo que hacerle entender, y por eso estoy tratando de mirar el otro lado del Noé justo. Este es el hombre de la tierra, un hombre común y corriente, un hombre con luchas, con debilidades, con crisis, con un carácter que todavía no ha sido procesado al 100%. Te estoy hablando de alguien, hermano, que es una persona en constante lucha, en constante cambio. Y muchos de nosotros, hermano, debemos tener esto siempre claro. Que no vamos a colapsar muchas veces, la mayoría de veces de forma pública o en el exterior. Nuestros colapsos siempre son en el lugar seguro. Fallamos con la esposa, fallamos con el esposo, con los hijos, con los padres. Y muchas veces
Hay personas que estamos luchando quizás con debilidades, estamos luchando quizás con muchas circunstancias, con temores internos, pero a veces no hemos encontrado ese lugar seguro donde yo pueda ser vulnerable dentro de mis cuatro paredes. Quizás por una esposa celosa o tóxica, quizás por un esposo inseguro, un esposo que no sabe dar la confianza, quizás por padres que no están abriendo líneas de comunicación a sus hijos, o hijos que no están teniendo quizás esa apertura de parte de los padres, y los hijos luchan y están con circunstancias en su vida, pero no han encontrado un lugar seguro donde ellos puedan ser. Noé, dice la Biblia, el original era este hombre de la tierra, donde usted y yo, personas que aunque estamos en la iglesia, buscamos de Dios, somos personas con faltas, con debilidades, y yo quiero tener en mi hogar un lugar donde yo pueda ser vulnerable con mis virtudes, pero también con mis defectos. Yo quiero que usted sepa que sigo avanzando adelante buscando de Dios, pero también sepa mi otro lado, ese lado de la tierra, que todavía tengo luchas, temores, circunstancias, cosas en mi carácter que necesito ser formado. Y sabe quién es la persona o los más indicados para darme ese lugar de seguridad. Deben ser la familia, debe ser el hogar, debe ser la esposa, deben ser los hijos, deben ser los padres. Es allí donde me pueden conocer tal y como soy. Y si no les permitimos, hermano, que sean vulnerables, ¿cómo pueden ellos seguir? Si no les permitimos tener un mal día y los empujamos a tener una doble vida, nos empujan a veces el mismo hogar a fingir cosas que no siento. Dios mío, que Dios nos ayude, porque el Señor está preocupado, hermano, de que encontremos un lugar que podamos sentir la acogida en nuestras vidas. ¿Sabe? En psicología hay algo que se llama el síndrome de burnout. Y en psicología esto es una fatiga post-adrenalina. Piensa en esto: el cerebro, tras un periodo de hipervigilancia extrema, el diluvio, la construcción por tantos años del arca, esa visión, ese proyecto, y luego tantos meses del tema del diluvio, hermano, luego de todo eso dice que el cerebro se le apagó a Noé. Y él empieza a buscar, hermano, esa misma adrenalina, pero de otras maneras. Y en este caso lo empezó a buscar mediante depresores. En esta situación, el vino o el alcohol fue una forma quizás de hacer un escape a esa falta de actividad, falta de movimiento. Y él está tratando de escapar, hermano. Y no es necesariamente un vicio para Noé. Simplemente fue un sistema nervioso que colapsó y está en busca de nuevas energías, de nuevas cosas, de nuevas aventuras. Y entiéndase esto: una viña tarda entre 3 a 4 años en dar su primera cosecha para el vino. Es decir, este fracaso no pasó al bajar del arca. Pasó años en trabajo duro antes de este colapso. Quiero que piense un momento en un campeón olímpico. En el podio se lo ve invencible, con su medalla de oro, quizás de plata o de bronce. Se lo ve invencible, se lo ve inalcanzable, se le ve un gran héroe. ¡Wow! ¡Qué tremendo atleta! En el podio se le ve, hermano, y las luces y los flashes vienen y lo toman, y los entrevistadores vienen, lo abordan y tratan de sacar la mejor historia de él. Todos están mirando al héroe. Pero si entras al vestuario después de la final, verás la realidad. Hielo quizás en las rodillas, vendajes con sangre y agotamiento total. Está fundido, está acabado. ¿Cuál es la lección de todo esto? La iglesia muchas veces ama la foto del podio, pero ignora
el dolor del proceso. Muchos de nosotros, hermano, amamos las cosas buenas de nuestra gente, de nuestro alrededor, de nuestros líderes, pero hermano, no nos gusta ver el dolor del proceso. Y la tienda de Noé era su vestuario. Si entras y ves a tu líder roto, hermano, no lo juzgues. Si miras a tu padre que se fracasó, no lo juzgues. Si miras a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a alguien cercano, no los juzgues, hermano, por su fatiga. Eso es parte del precio que tiene que pagar para lograr esa medalla de oro. Si me pueden subir un poquito el monitor, por favor. Por eso deja de exigirle a tu pastor o a tu jefe o a tu padre o a tu madre, a tu esposo, a tu esposa. Deja de exigirles que sean los perfectos, el Superman, el que lo logra todo y solo tiene éxito en todo. Si ves que está cansado, no le pidas más reuniones, no le pidas más trabajo, no le pidas más cosas, no le pongas más carga. Regálale un momento de descanso, regálale un momento donde ese miembro pueda ser vulnerable, donde ese miembro pueda llegar a tu casa y llorar lo que sea necesario, llegar a tu regazo, querido esposo, querida esposa, y que pueda llorar allí, decir: tengo esta lucha, tengo esta debilidad, ayúdame por favor. Quiero que este sea mi lugar seguro. No puedo irlo a contar afuera. Aquí es el lugar, es mi hogar, es mi casa, es mi familia, donde yo puedo y debo tener esa contención de los míos. Dice el versículo 22: Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Por eso lo primero que quise hablarte fue: acepta la humanidad del guerrero. Acepta que tu guerrero es humano. Pero lo segundo es: deja de exponer la falta. En las culturas antiguas, hermano, la honra del padre era la base de la familia. Quiero que se entienda en el contexto en el que está escrito estos principios. Cuando el texto dice que Cam vio la desnudez de su padre, no se refiere simplemente a estaba pasando por allí, de pronto notó algo y no. Habla algo más específico, habla algo más intencional, habla un acto deliberado de humillación, de desprestigio y deshonra. Al exponer la debilidad de Noé, Cam está intentando destruir su reputación. ¿Por qué? Porque era una manera, de alguna forma, de arrebatarle el liderazgo. Fue lo que nosotros llamaríamos un golpe de estado dentro de la familia para usurpar la autoridad del patriarca. No fue un mirar nada más y no pasó nada. No. Él miró y dijo: wow, ya tengo de qué avergonzar a mi padre. Ya tengo de qué aferrarme y tomar y causarle vergüenza para que él ya no siga siendo el líder. Y yo quiero ser el líder. Yo quiero, porque de alguna forma, hermano, el más grande problema nuestro es que a nosotros, como el pavo real, nos encanta mostrar nuestras plumas de colores. Y que vean siempre de nosotros. Y por eso, hermano, usted nunca piense que los que venimos a predicar acá al frente, que Dios en su gracia maravillosa nos usa de alguna manera, nunca piense que no estamos luchando, que no estamos con debilidades, que no estamos con temores, hermano. Aunque los años pasen, todavía somos Noé, hombre de la tierra. Todavía tenemos cosas que luchamos. A veces se me olvida, y cuando mi esposa falla, hermano, yo quiero mostrar mis plumajes de colores.
y que vean lo bueno que soy y que yo soy el ungido y gloria a Dios. Y hermano, pero a veces no me doy cuenta, las patas del pavo real están feas, arrugadas, sucias. Dios mío, que el Señor me ayude. Digo, que el Señor nos ayude. Y eso está pensando Cam. Dice, oh, por fin, no que era el hombre justo, que el que camina con Dios, el perfecto en sus generaciones. Una falla tenía que tener y lo descubrí. Y no sé si ese rato él, si hubiera sido de esta generación, hermano, sacaba el celular y empezaba a filmar y a grabar, porque tengo que tener evidencias, porque a veces es mi palabra contra la de él y todos lo creen a él porque él es justo, hombre de Dios, camina con Dios y es el perfecto. Pero ahora tengo evidencia, aquí está, ahora sí lo voy a bajar de las nubes. ¿Por qué? Porque él se cree el santo, el perfecto y todo eso. Y dice la Biblia, el verbo dice que él lo contó a sus hermanos. El verbo lo contó, implica anunciar o reportar. Calma, hermano, no pidió ayuda para su papá. No dijo, ñaños, hermanos, vengan, papá está mal. No. Él quería que sus hermanos vieran a Noé como alguien que ya no merecía respeto. Quería dejarlo en ridículo, quería avergonzarlo. Y el texto menciona que Cam es padre de Canaán. 3 veces se dice en este relato, Cam, el padre de Canaán. Y la Biblia nos avisa, el que deshonra engendra una descendencia de maldición. Por eso le dije, el futuro de estos hijos no se definió en el arca. Allí fueron salvados, pero el futuro de estos hijos, de estos 3, se definió en la honra al héroe, en la honra al que estaba al frente. Dios mío, el chisme sobre el fracaso de alguien en la casa, en el hogar, en la iglesia, nunca es inocente. Es un intento de nivelar el poder. Si él baja, entonces yo subo. Si le encuentro una falta, entonces yo puedo aprovechar de eso y quizás catapultarme para algo mejor. Es ponerme de tú a tú con esa persona. Dios mío, que Dios nos ayude. Antes, hermano, de mirar la paja en el ojo ajeno, ten cuidado si acaso tienes una viga en tu propio ojo. Y te entiendo, hermano. ¿Sabe por qué nos gusta el chisme? Porque el chisme libera dopamina. Nos hace sentir bien. Nos hace sentir moralmente de alguna forma superiores al que falló, al que fracasó. Si usted no se sintiera de esa manera, no le avergonzaría al que cometió la falta. Pero no, uno se siente bien, como que se siente superior. Oh, mi esposa, ella aunque no me da la razón, pero esta vez ella falló. Oh. Y te pones de tú a tú. Y peor si es con algún líder. Peor si es con tu padre, peor si es con tu esposo, peor si es con tu pastor, peor si es con alguien que está sobre autoridad. Ten cuidado, querido, aunque te hagas sentir bien, aunque se sientas que estás en otro nivel, ten cuidado, porque eso va a afectar el presente y el futuro de tu familia. El chisme es como un incendio forestal, hermano. Se salta de árbol en árbol. Mientras hayan ramas secas que los alimente, sigue expandiéndose. Y por eso hay una técnica que los bomberos ocupan
para detenerlo, y es cavando una zanja. Ellos les llaman una zanja cortafuegos. Es una franja, hermano, de tierra hacia donde el fuego ya no puede expandirse, sino que el fuego muere allí por falta de combustible. Y la lección es sencilla: cuando te traigan un chisme, sé esa zanja. Creo que mejor me hubiera quedado en la casa descansando, Dios mío. Hermanos, si a usted no le gusta esto, lo siento, ya estoy predicando. Y el Señor me está ayudando hoy. Padres, tengan cuidado cómo crían a sus hijos. Cuando uno de sus hijos trae chisme de alguno de sus hermanos de una falta, ten mucho cuidado. No seas ese otro árbol de hojas secas que sigue recibiendo. No, ten mucho cuidado. Mejor sé una zanja cortafuego, que ese fuego no se siga expandiendo. No queremos más. No queremos. Pero ¿por qué, papá, no me escuchas? Es que tú estás exhibiendo la falta de tu hermano, la falta del miembro de la familia, pero no te estás acordando que tú también tienes faltas, que tú también tienes errores. Y si tú no muestras gracia el día de hoy, el día de mañana, cuando sea tu turno de fallar, nadie va a mostrar gracia para ti. Por eso, hermano, tienes que limpiar, tienes que ser esa tierra firme, donde el rumor se detiene, donde el rumor muere. Hermano, hay gente que a veces ni siquiera vienen a la iglesia y están hablando del pastor. Hermano, por allí salió, y incluso en otra ciudad donde ni siquiera yo vivía, salió alguien diciendo: oh, yo le conozco a ese tal Cristian Chicaiza, es hijo del mismo Rubén Chicaiza. Si ustedes no saben, pues yo se los cuento, dijo él. Y empezó a hablarlos y dijo: miren, ese Cristian Chicaiza, él vino de tal lugar, él ha dejado otra mujer allá, tenía otra familia, con la que está ahora, con esa colombiana, es la segunda. Yo ni he enterado, hermano, para por lo menos mandar algo para los hijos. Pero el problema no es eso, porque los chismes siempre van a haber. El problema es que hay gente que les encanta abrir sus oídos y prestar atención a cosas, en vez de convertirse en una zanja cortafuego, en vez de cerrar las puertas, están allí. Si, hermano, nosotros no nos encantara el chisme, los chismes pararían. Pero ¿por qué no paran? Porque nos encanta y estamos con la oreja abierta de par en par. Por eso los chismes no paran. Dios mío, ten mucho cuidado, porque eso va a determinar el futuro de tu familia. ¿Sabes? Si el fuego no pasa de ti, si el fuego queda allí nada más, hermano, vas a terminar de salvar todo un bosque. No sé si me estoy haciendo entender. Digo, si tú eres el cortafuego, hermano, y haces un espacio de tierra firme, hasta allí va a llegar el fuego. Pero el resto del bosque, el resto de mi familia, mis siguientes generaciones, mis hijos, mis nietos, van a quedar a salvo. Y aplica esta regla sencilla. Si te enteras de una falta de alguien y no tienes la solución, tú debes enterrar esa información y no difundirla. Dios no te ha llamado a ser reportero. Voy a decir: ay, Dios mío, me estoy calentando. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Estamos aprendiendo algo hoy. Antes de venir, por eso no llegué pronto, me tocó esperar para tomarme la medicación, y
Todavía llegué con los síntomas aquí, pero parece que se me están quitando ya. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo predico? Dios, te digo, no te ha llamado a ser reportero. Dios no te ha llamado a firmar todo y subirlo a las redes sociales. Y nada más a modo de, porque a veces somos bien, somos bien sutiles. Oye, tú te enteraste de eso. No te comparto como chisme. Nada más quiero que, a ver si tú sabes algo de esto. Y mandas el chisme. Ten cuidado. Si tú no tienes una solución a esa situación, debes enterrar esa información y no difundirla. Mi pregunta para ti: ¿eres un lugar seguro y de confianza para el pecador arrepentido, o eres una agencia para difundir los chismes? Ojalá seas ese lugar seguro donde tú puedas ser vulnerable. El versículo 23. Entonces, cuando fue a contarle, con esa intención de sacar provecho, cuando fue a contarle a Sem y Jafet, dice entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminaron hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Préstame una silla, por favor. Ábrale. Dice la Biblia que ahí estaba. Y quiero que entienda esto, porque esto es parte importante. Cuando tú entiendes que eres hombre de la tierra, sabes que tienes que tener mucho cuidado. Jesús fue tentado luego de 40 días de estar en la presencia de Dios. Luego de tus triunfos, luego de haber logrado ciertos éxitos, tú estabas esforzándote y dándole. Tu cuerpo está con mucha adrenalina, el cortisol en las nubes. Pero cuando terminas ese punto, todo como que empieza a bajar, volver a la normalidad. Y es allí donde somos más vulnerables hacia las faltas. Después del diluvio, después de 4 años, 3, 4 años, Noé quedó vulnerable. Se pegó unas cuantas de allí, hermano, y quedó con sus intimidades expuestas. Y él ni siquiera se dio cuenta. Al fin y al cabo, él estaba en su casa, donde él podía ser vulnerable. No está en la plaza. Y él se quedó allí. Y pasó Cam, y lo miró y se avergonzó. Y de alguna forma dijo: no, ahora ya tengo con qué acusar al viejo justo, al perfecto. Pero cuando se lo contó a sus hermanos, dice la Biblia que ellos tomaron, diga conmigo, una capa. Y dice que lo pusieron sobre sus hombros y fueron hacia detrás. Nosotros no queremos sacar provecho de lo hombre de la tierra, de su vulnerabilidad. No. Dice la Biblia que fueron detrás. Y allí, sin verlo, le cubrieron. No tomaron ventaja del error. La ley hitita condenaba a muerte al que deshonraba a los padres. Sem y Jafet no solo salvan la dignidad de Noé, salvaron la estructura y el futuro de su propia familia. Mire, aquí hay algunos detalles importantes. Caminaron hacia atrás. Es una acción intencional contra la naturaleza curiosa natural que tenemos nosotros. Nos encanta, hermano,
Usted mira un accidente y ahí estamos todos alrededor queriendo ver qué pasó. Bueno, yo sé que a usted no, a mí sí me gusta el chisme. Hermano, nosotros nos encanta ser curiosos por naturaleza. Entonces caminar hacia atrás es una acción intencional. Ellos decidieron: no vamos a registrar la imagen de la vergüenza en nuestras mentes. No, no, no. Queremos quedarnos con el Noé justo, recto en sus generaciones, que camina con Dios, que es un hombre de tierra, sí, pero yo me quiero quedar con esa otra imagen, en la imagen de la bendición, la imagen de la salvación, la imagen de lo bueno, de lo correcto. La Biblia dice que Sem, y puede usted mirar en el contexto, yo estaba estudiándolo, pero la Biblia dice que Sem fue el que tomó la iniciativa. Fue uno el que empezó. Pero Jafet, dice la Biblia, que ayudó a cargar. A veces, hermano, necesitas un compañero para hacer lo correcto cuando todos los demás quieren criticar, cuando todos los demás quieren juzgar, cuando todos los demás quieren avergonzar al que falló. Alguien tiene que unirse a otro para defenderlo, para cuidarlo, para protegerlo. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Y aquí quiero poner un balance, porque muchos de los que andan en caminos perversos dicen: ahí está, gloria a Dios, el pastor hoy me vino a defender. Hay un balance para todo, porque cubrir no es encubrir delitos. Ay, ahí se acabaron los amenes, Dios mío. Con razón tenía que poner esta aclaración en este punto. Voy a decirlo de nuevo: cubrir no es encubrir un delito, no es encubrir un pecado continuo, no es encubrir, hermano, solapar una cosa que está todo el tiempo. Te estoy hablando de un error que como hombre de la tierra pudo cometer. Él no vivía borracho. ¿Aló? ¿Si están conmigo, iglesia? ¿Puedo terminar de predicar? Te digo, él no vivía borracho. Él no vivía desnudo todo el tiempo. No, fue un error, fue una equivocación, quizás fue un tropezón en ese camino. Por eso, cubrir no es encubrir delitos, quizás el abuso, el robo, quizás cosas más terribles. Cubrir es proteger la dignidad de la persona mientras se trata la falta, mientras se corrige la falta. Es poner una manta mientras sana la herida. Es poner una manta mientras Dios hace la corrección, mientras la autoridad hace la corrección. Diga conmigo: el manto. El manto, hermano. No digas, estoy predicando. El manto era una prenda exterior grande. Probablemente era de lana. Y el manto pesaba alrededor de 1,5 a 2,5 kilos. ¿Cuánto sería? Alrededor de más de 5 libras. Más de 5 libras. Casi 6 libras. No era un pañuelo. No. El manto era una carga pesada. Por eso restaurar a alguien, perdonar a alguien, no es ligero. Oh, Dios mío, no sé si me estoy haciendo entender. Perdonar a alguien, hermano, amar cuando una persona es perfecta, eso es fácil y lo hace cualquiera. Pero Jesús no nos vino a llamar para que seamos igual que el montón. No. Jesús vino y nos enseñó que debemos perdonar
las faltas de nuestro prójimo. Era un pañuelo, ahora una carga pesada. Por eso restaurar a alguien pesa. El perdón no es liviano, el perdón pesa. Es una carga que asumes por el otro. Hermano, no es fácil perdonar cuando alguien nos lastimó. No es fácil perdonar cuando tuviste un padre que quizás no fue comprensivo contigo. No es fácil perdonar cuando tuviste quizás un esposo que te traicionó, una esposa que te rechazó por tantos años. No es fácil perdonar cuando has tenido padres que no te comprendieron y simplemente te cerraron las puertas. No es fácil perdonar a hijos que les diste todo y ahora no son capaces ni siquiera de darte un vaso de agua. No es fácil perdonar. Pero quieres tener bendición en la posteridad. La única manera es tienes que cargar esa carga del manto. Yo tuve que perdonar a mi padre cuando tenía alrededor de 20 años de edad, porque la otra carga también es pesada y puedo decir pesa más. La carga del odio, del resentimiento, de la amargura pesa y pesa más y no te trae bendición, al contrario, te trae más dolor. Pero esta otra carga del perdón, a los 20 años, aproximadamente 21 años, tuve la bendición de entender muchas cosas y pude perdonar a mi padre. Y puedo decir que ha sido la mejor decisión de mi vida, porque no solamente me he sentido bien, sino que he podido asegurar el futuro de mis siguientes generaciones. Por eso cuando usted, hermano, va al médico, uno de los días que estaba hospitalizado me pusieron en el área de personas más, se me fue el nombre, o en emergencia. Quizás usted puede entender cuando un paciente llega a emergencia. Yo estaba ahí en emergencia y había una cama vacía, hermano. A la 1, 2 de la mañana llegó alguien, hermano, baleado, le habían, creo, asaltado, hermano, y estaba a punto de morir. Y ese rato sonó todo el equipo, vino todos los médicos, enfermeras, auxiliar, todo el mundo. Y usted sabe que cuando uno está así, normalmente los paramédicos, los primeros en llegar a la escena, cortan toda la ropa y la persona llega casi desnuda. Y por eso en cada estación dentro de emergencia hay cortinas. Y cuando llegaron, hermano, yo estaba bien dormido y vienen a hacerme ruido, hermano. Me tuve que despertar y cuando llegaron y lo trajeron, hermano, cerraron las cortinas. Cuando un paciente llega a urgencia con una herida expuesta en una zona íntima, la enfermera hace una sola cosa antes del que el médico toque nada más: corre las cortinas. Y no la corre para negar la herida, la corre para bloquear a los curiosos. La cirugía duele y es fea, es dolorosa, pero debe ser en privado. Si hay que arreglar cosas, si hay que pedirnos perdón, a menos que hay cosas que no estás funcionando, no lo estás pudiendo superar, tienes que hacerlo en privado. Deja de andar buscando a tus amigas chismosas para pedir consejo. ¿Qué hago? Y ahí están otras ponzoñudas. Y por eso no solucionamos cosas. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo al modo de Dios. Y los problemas se multiplican y continúan y terminamos en mayores crisis. ¿Por qué? Porque tú no estás poniendo la cortina, no estás poniendo el manto, no estás dispuesta a cargar el peso del manto.
haces en privado, lo anuncias a tus amigas, lo anuncias a fulano, a sultano, hermano. Tiene que ser. Cierra esa cortina. Y Sem y Jafet fueron esa cortina. Por eso tu trabajo no es mirar la herida, es mirar y fijarte o centrarte en las faltas. No, es bloquear la vista para que el gran médico pueda operar en paz. Yo sé que mi papá tuvo una debilidad quizás, pero él es un hombre justo, camina con Dios, y sé que Dios lo está tratando, y sé que él se está esforzando, y Dios va a terminar la obra que ha empezado en él, en ella, en mi papá, en mi mamá, en mi esposo, en mi esposa. Yo tengo que mirar lo que ha venido haciendo hasta el día de hoy, porque al árbol se lo conoce por los frutos, no solo define por un error. Denme más volumen, por favor. Al árbol se lo conoce por los frutos, no por un pequeño error. Por eso, si un compañero cae, primero cállate, no lo publiques. Cállate. Número 2, acércate, no lo aísles. Número 3, cúbrelo. Habla bien de sus virtudes pasadas. Ay, tú me dices esto. Yo, hermano, siempre que escucho de un fracaso de alguien, no soy, hermano, de ponerme a especular y qué habrá hecho, y a lo mejor y seguro sí se lo miraba con cara de pícaro. Que Dios nos guarde, hermano. Digo, que Dios nos guarde, porque así como Noé es hombre de la tierra, yo sigo siendo hombre de la tierra. Soy muy cuidadoso en eso, he aprendido mucho eso. Gracias a Dios le honro a mis padres, porque nunca, hermanos, nunca en mi vida escuché de ellos hablando de otro pastor o de otro hermano, ni siquiera de los hermanos de la iglesia, ni de los más de la iglesia, de nadie. Nunca escuché una palabra de mis papás, y gracias a Dios, y ahora va a entender por qué, pero gracias a Dios nunca aprendí eso de mis padres. Por eso cuando llegaba algún fracaso, un error, hermano, lo que yo he hecho con mi esposa es encerrarnos a llorar, porque son amigos, son compañeros, son gente, hermano, que como usted y yo, como yo, han orado, han hecho tantas cosas, han servido a Dios, pero quizás una falta, el descuido de olvidarse que uno es hombre de la tierra, lo llevó a descuidar algo y tuvo un fracaso. Por eso, hermano, nunca, jamás te sientas que eres intocable o que no te puede pasar a ti. Nunca lo hagas. Por favor, vengo a decirte, iglesia, no te creas que lo has logrado ya. No. Y cuando alguien ha fallado, siempre me quedo con sus virtudes. Siempre me quedo con eso. Siempre. Quiero que te imagines, estoy cerrando. A la mañana siguiente, Noé se despierta y siente un peso sobre su cuerpo que no estaba allí cuando él se acostó. Siente un peso sobre él y se da cuenta que es una capa. Esa capa no estaba ayer ahí. Voy a decirlo de nuevo, esa capa no estaba ayer allí. Toca la tela y reconoce, es el manto de Sem. Y sabes, el versículo 24 a partir de allí es escalofriante. Que el versículo 24 dice: cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito
sea Canaán. Será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: sea el Señor Dios del dueño de esta capa de Sem. No sé si usted me está entendiendo, si me estoy haciendo entender. Dijo: bendito sea el Señor Dios del que usó alguna forma de protegerme y no de aprovecharse de mi vulnerabilidad, sino que me protegió. Bendito sea el Dios de él. Y que Canaán sea su esclavo. Versículo 27, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en el campamento del dueño de la capa de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Hermano, nadie tuvo que contarle a Noé. El Espíritu discierne quién te cubrió y quién te desnudó, quién te ayudó y quién te terminó de hundir. Sabe, hermano, en estas temporadas, y le doy gracias a Dios por toda esta temporada, porque, hermano, hay gente que se aprovecha de ti, puedo decirlo de esa manera, o hay gente que lo único que quiere es lo que tú le puedes dar. Pero, hermano, ellos cuando te han sacado todo, simplemente miran la cara y siguen de largo. Pero gracias a Dios que en esta temporada también he podido ver de gente que me ama, me aprecia y ha estado conmigo, no solamente en las buenas, sino principalmente cuando he estado vulnerable a causa de una enfermedad. Gracias a Dios, porque siempre hay un Sem y hay un Jafet. Y cuando se levantó Noé, ya no se levantó como hombre de la tierra. Ya no. Se levantó como el profeta. Se levantó como el ungido de Dios. Se levantó como el hombre que camina con Dios. Y en ese punto exacto se levantó como un profeta. Y Acán, el que lo expuso, el que lo avergonzó, lo condenó a la servidumbre. Tú y tus hijos van a ser esclavos, y los más bajos de los esclavos serán lo peor. Por eso este mensaje, hermano, se llama: cubre la falta y salva el futuro de tu casa. Pero a Sem y a Jafet, al que lo cubrió, le profetiza y le dice: vas a ser expandido, vas a caminar con la providencia de Dios. Dios te va a acompañar, Dios te va a bendecir. Y aquí está la verdad, hermano. La maldición de Cam no fue un castigo por un visto bueno, fue una profecía de conducta. No fue nada más porque pasó y miró. No. Fue por esa conducta, por todo lo que llevaba dentro. Y Noé dijo: Cam, tú no sabes respetar la autoridad. Acabas por esa causa de condenarte a ti, pero también a tus hijos a la esclavitud. Porque quien no sabe honrar jamás sabrá liderar. Querido, tus hijos no van a heredar tus sermones, van a heredar tus reacciones. Si en la mesa de tu casa te dedicas a desnudar y criticar al pastor, criticar al líder, criticar al hermano, los de la alabanza, ese Alex cantó hoy día, ¿verdad? Ese Alex, porque así son los que no saben honrar ni respetar. Los que les gusta desnudar, así son. A ese Cristian, dime Moisés más que sea. Para ti no soy Cristian.
Ay, ese hermano, ay, mi mujer, ay, mi hermano. Si en la mesa de tu casa te dedicas a desnudar y criticar a esas personas, estás criando hijos que mañana se rebelarán contra ti. Estás sembrando el espíritu de Cam en tu propia sangre, en tus propias generaciones. Por eso te digo gracias por mi papá, que nunca me heredó eso. Jamás. No me acuerdo, hermano, y no soy de mala memoria, tengo buena memoria. No me acuerdo algún día hablando del pastor, o que del misionero, o que del hermano, o que me acuerdo había un hermano que se bautizó, hermano, y después del bautismo 3 borracheras se pegó. Gloria a Dios. Pero no me acuerdo a mi papá criticándolo, juzgándolo. Jamás, ni a mi mamá. Nunca. Gracias a Dios. Porque quizás eso hubiera sembrado en mí una maldición. Pero no fue así, hermano. Se está sembrando cuando haces así el espíritu de Cam. Pero si tus hijos ven que ante el error ajeno tú guardas silencio y pones el manto, lo que estás haciendo es criar príncipes que Dios va a usar más adelante, que Dios los va a bendecir, que Dios los va a abrir puertas, que Dios los va a expandir, que Dios los va a llevar a otros niveles. Y esto es lo último. Ponte de pie, por favor, en esta. Yo quería predicar 30 minutos para sentarme a descansar. Dios mío. Hay un Sem mayor que nosotros. Cuando tú y yo estábamos desnudos en nuestros pecados, Jesús nos sacó el celular para acusarnos, tomarnos fotos y publicarlos en las historias. Ni hacer un TikTok. Ay, mire ese Cristian, qué pecador que es. No. Él cargó un peso. Él cargó y subió a la cruz. Extendió sus brazos y con su propia sangre Él cubrió mis pecados. Él cubrió mis faltas. Él cubrió lo más vil que yo pueda haber sido y lo que soy. Y lo cubrió solamente por amor a mí. Si el Rey de Reyes te cubrió a ti, me cubrió a mí, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para desnudar las debilidades de tu hermano, de tu hermana, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus hijos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Se acabó el chisme, hermano. Se acabó la crítica. Hoy es el momento de levantar tu manto para cubrir las debilidades de tus hermanos y de esa manera salvar el futuro de tu familia.